Una región que comenzó con los golpes blandos con Zelaya en Honduras, que siguió con Lugo en Paraguay, con Dilma Rousseff en Brasil, que lo intentó con Correa, con Chávez y con Maduro en Venezuela, y que terminó con un golpe duro y tradicional en Bolivia. Aquí la oposición da señales cada vez más contundentes de querer romper las reglas de la democracia. La exigencia de Juntos por el Cambio y de Clarín de que se retire el proyecto de reforma judicial bajo la amenaza de nuevas marchas que podrían afectar aún más el sistema sanitario para generar un caos en el país. Y también la de voltear la ley en la misma justicia por inconstitucional. Es la forma en que amenazó Patricia Bullrich ayer. Demuestra que no están dispuestos a aceptar que el peronismo gobierne. Es insólito e inédito pedirle a un gobierno que no envíe un proyecto al Congreso, y mucho más si fue anunciado antes de las elecciones, es decir, que fue legitimado por el voto popular. El mismo bloque de poder que impidió traer médicos cubanos, trasladar presos con penas leves a su domicilio para evitar focos de contagio, cobrar por única vez un impuesto a las 11.000 personas más ricas para ayudar en la pandemia, y que impidió expropiar Vicentín para ayudar a trabajadores y productores, hoy amenaza al gobierno para impedir que se juzgue a quienes armaron el lawfare. ¿Por qué es eso lo que está en juego? Y no las causas de Cristina, que ya están en la instancia del juicio oral. Sacaron a Gil Carbó, elegida por el Senado, y pusieron a Casal por decreto, y ahora no aceptan cambiarlo por uno elegido por el Senado. Cambiaron a jueces de destino por decreto y ahora no aceptan revisarlo en el Senado. Ellos ganaron por 1,5 puntos en el balotaje y dieron vuelta al país como un guante. El peronismo ganó en primera vuelta hace 9 meses y dicen que solo puede tratar en el Congreso lo que ellos aceptan. Amenazan en las calles con orcas y loquitos que prometen sangre. Le hacen la venia a Patricia Bullrich. Han creado un núcleo duro de odio que trata de vagos a los pobres y de ladrones y hasta de asesinos a los dirigentes de la oposición. Enloquecen a la población con programas de odio, con conductores enfurecidos, que hace 10 años solo hablan de Cristina. Le cuelgan banderas en su propio departamento a la vicepresidenta. Exponen en protestas su derecho a no pagar los impuestos con autos de alto valor que no pagaron nunca una patente desde el día que salió de la agencia, porque no quieren mantener vagos. En síntesis, ponen a una parte de la sociedad en un estado de odio y delirio que impide la vida en comunidad y el normal funcionamiento de un gobierno. La marcha del lunes tuvo un primer efecto, que fue que los diputados de La Baña y los diputados de Córdoba ya dijeron que no votarán la reforma. Sin reforma sigue el lawfare. Sin reforma no se puede juzgar a quienes hicieron espionaje y armaron las causas contra el kirchnerismo. Sin reforma no hay verdad. Y sin verdad seguimos entrampados en el lawfare, que instaló una vez y quiere volver a instalar un modelo de exclusión y entrega de nuestros derechos. Se halló en el celular del secretario de Macri una conversación entre el secretario y Macri de junio, de hace 2 meses, en donde entre los dos organizan cómo tapar el caso de espionaje. Está publicado en el Destape en este momento, firmado por Arely Jalad. Esto lo tiene que saber todo el país, porque hace 2 meses el expresidente Macri trató de obstaculizar a la justicia. Macri debería ir preso por intentar obstaculizar a la justicia. Ahora dicen que se va a quedar en Europa. Miren, hay 3 frentes. La AFI, la justicia y los medios. Y la batalla debe darse en los 3 frentes con igual potencia y coraje. Hay actores del gobierno que tienen miedo que se vayan. Hay actores del gobierno que son de ellos, que fueron puestos para un gobierno que venía a terminar con la grieta y buscar la unidad nacional. Esa etapa terminó. Se pueden seguir dando señales a los sectores medios. Se puede seguir teniendo buenos modales. Me parece bárbaro. Me parece inteligente. Pero lo que no se puede es renunciar a gobernar. Se pueden garantizar todas las libertades que ellos no garantizaron, pero no se los puede ayudar a destruirnos. No podemos tener de presidente de Yacyretá un miembro de Cambiemos.
no se puede tener subsecretarios, los que tienen que mover los expedientes, que son de Cambiemos. No se pueden hacer graciosas concesiones a quienes encarcelaron a los mejores de los nuestros. Si Gerardo Morales pide ayuda desesperado, que libere a Milagro Sala antes. No se puede tener gente de ADEPA dentro del gobierno. Ayer durante todo el día se dijo en TN y Canal 13 que las marchas no contagiaban. Todos sabemos que en Estados Unidos se demostró que sí. Mandan a la gente a la muerte. No se puede entregar la TV pública. No se le pueden pagar los sueldos a Clarín. No se le pueden dar contratos para hacer cuadernillos educativos por millones de pesos a Clarín. No se le pueden financiar las balas al enemigo, porque con esas balas no van a ganar la batalla. Y en esas circunstancias uno tiene que convivir con gente que se ha declarado enemigos, ¿no? Lo que yo he visto ayer, yo no puedo creer que en Argentina haya gente que diga no presenten un proyecto porque si no les hago otra marcha. ¿Cómo? O sea, ¿qué más democrático hay que presentar un proyecto al Congreso? Sí. No, y además, y el líder de toda esa fracción diciendo que fue una movilización por la libertad y frente al miedo. ¿De qué libertad y miedo hablan? Porque la gran pregunta de lo que pasó el otro día es, ¿y cómo podemos llegar a un consenso con esa gente? O sea, nos sentamos en una mesa con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri, que son los que convocaron. Hicimos, bueno, a ver, consensuemos, ¿a dónde podemos llegar? Y ellos te dicen, no, ustedes son una infectadura, que generan miedo, que coartan la libertad, que van en contra de la propiedad privada y que quieren los jueces para garantizar impunidad. Ajá, bueno, ¿qué tenés para negociar? No hay nada para negociar. ¿Vos leíste al aire el parrafito de la nota que publicaste ayer de Macri? Lo comenté, todavía no lo había leído textual porque no paramos, pero... ¿Lo leemos, así lo comentamos? Sí, claro. Ari Lijalad publicó anoche en el Destape, también muy tarde estuvimos trabajando con esto, un mensaje que estaba en el celular del secretario de Macri, y el mensaje dice, Mauricio me llamó Cristian por Ritondo, seguramente porque la turca, Magdalani, lo llamó, hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la metropolitana, está hablando de los espías, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso. Piensen, secretario de Macri, hablando con Macri, contándole lo que dice Ritondo, ¿sí? La idea es que Macri estaba pidiendo que Ritondo lo defendiera. Entonces, Ritondo le dice que necesita armar un relato. Dice, lo que hace falta es armar un relato, una historia coherente de todo, que no basta con que la turca diga que todo es mentira y no se haga cargo. Y me dijo, habla de Ritondo, que en la comisión, es parte de la comisión de espionaje Ritondo, hace todas las preguntas que le pasan. También me dijo que él tiene que ser moderado para negociar con los K en la bicameral y que le siguen pasando información. La información después Ritondo se la daría a ellos. Es decir, este es el secretario de Macri, con Macri tratando de obstaculizar la justicia hace 2 meses, en junio pasó esto. Este mensaje es de junio. 19 de junio. ¿Sí? Ahora. Es el expresidente Macri tratando de que los argentinos no se enteren del espionaje que se hizo para armar causas, para perseguir a la oposición. Sí. ¿Ustedes lo vieron los diarios de hoy esto? No, vos sabés que me fijé a la mañana particularmente, ¿no? Que viste que yo en general medio que los evito, Clarín, Nación. No, nada. Pero nada, Como tampoco vieron nunca el audio de Michetti que publicó Horacio Berbisky en El cohete a la luna, en donde presionaba al juez porque no los había ayudado a encubrir al encubridor del atentado de la AMIA. ¿Sí? O sea, está absolutamente coartado el derecho a la información. Y como la gente está desinformada, sale a gritar por las calles, a decir que esto es una dictadura. ¿Sí? Es impresionante. Intentamos salir a gritar en el año 82, cuando ya se había perdido la guerra contra la dictadura y casi nos matan a todos. En las dictaduras no se puede salir a gritar. Pero bueno, la gente no tiene la posibilidad de informarse, ¿no? Y de enterarse de estas cosas. La verdad es que si en principio Macri si yo fuera el abogado le aconsejaría no volver al país. Sí, porque esto cierra el cerco sobre él, definitivamente. Claro, al querer obstaculizar la justicia,
mientras sea juzgado, debería esperarlo en la cárcel, a diferencia de Cristina, que siempre Totalmente. Estuvo a derecho, ¿no? Además, esto que decís, Roberto, de lo mediático, fíjate que hace unos días vivimos con el asesinato de Fabián Gutiérrez, que había sido secretario de Cristina hace 10 años. Hace 10 años. ¿Sí? Que le hicieron decir cosas en los medios que no decía en las causas judiciales y que fue asesinado. Todavía está en curso la investigación, pero por un robo, digamos, no hubo ninguna motivación. Porque era el ex secretario de Cristina, estuvieron cuántas semanas poniéndolo en tapa. De hecho, creo que ayer incluso todavía estaba como una de las noticias principales de Clarín, el caso del ex secretario de Cristina. Acá estamos hablando del actual secretario de Macri, de un mensaje de hace 2 meses, reconociendo que se les cae a pedazos el discurso que tienen sobre el espionaje ilegal. Tenemos que armar un relato. Es tremendo. Y un dato creo que está en la nota, no sé si lo comentaste recién. Yo le consulté a Ritondo, porque por ahí esto era una anotación de Nieto en su celular, pero no había existido esa conversación. No, Ritondo me confirmó que existió esa conversación y que efectivamente él lo que le pedía a Macri decirle, che, no entiendo. O sea, ¿por qué teníamos policías de la metropolitana en la AFI? Si la AFI es un organismo de inteligencia y los policías son policías. ¿Qué hacía Susana Martinengo? ¿Qué hacía Alan Ruiz? O sea, Ritondo no sabía... dice, denme letra, por lo menos si quieren que lo defienda. Yo lo defiendo, pero denme letra. Así que está confirmado lo que tenía anotado Darío Nieto por el otro protagonista que es Ritondo. Yo creo que además hay falta una capa de análisis en todo esto, que lo hablábamos más temprano con Ari, que es, a la luz de todo lo que se está conociendo, creo que ya parece bastante claro que Mauricio Macri manejaba su gobierno y su espacio político como se manejan algunos negocios, ¿sí? En los cuales hay un jefe que controla todo lo que hacen sus subordinados, todo, ¿sí? Los seguía, sabía con quiénes se veían, tenía un control que no es como funcionan en general o como nosotros entendemos que funciona un espacio político. Entonces, cuando se interpreta políticamente las internas del PRO, sobre todo, creo que no se puede soslayar este factor. Es decir, Mauricio Macri tiene información sobre sus socios políticos, ¿sí? Está claro, se dedicó 4 años por lo menos a recabarla. Claro. ¿Esto no influye en las decisiones que se toman dentro del PRO, dentro de la oposición? ¿Esto no juega en los comunicados que salen una y otra vez, aunque después Larreta dice, no, yo no quería, yo no lo iba a firmar, me engañaron? ¿Esto no influye también en que todas las decisiones o todas las discusiones internas de la oposición terminen saldándose a favor del sector más intransigente, como viene sucediendo desde diciembre hasta ahora? No tengo elementos para afirmarlo, pero me parece que es una pregunta que a esta altura del partido es muy válido hacerse. Ayer había en otra parte del expediente, que Ari me lo mandó, un fragmento que hablaba de cómo le fueron organizando a Larreta todo el sistema de seguimiento, ¿sí? Había otro fragmento que hablaba de cómo pusieron a Barrio Nuevo para liderar el PJ, ¿se acuerdan? Cuando sí. Barrio Nuevo intervino el PJ. Sí. Así que sin duda de Larreta deben tener, no sé, cosas particulares, qué sé yo, no sé, lo espiaron durante un año, es un dirigente político. A todos los deben tener agarrados. Es una mafia. Es una mafia. Sí. Yo lo vi a Leuco ayer por televisión diciéndole a la gente, no tengan miedo, salgan, es mentira que en las marchas se contagia. El otro día vi un gráfico de Resnick que mostraba cómo se contagiaron los estadounidenses cuando salieron a protestar por el asesinato, ¿se acuerdan del policía? Al hombre negro. Sí. Y mostraba la suba de los contagios en Estados Unidos. Después, claro, Leuco no es que te toma de vuelo, debe pensar realmente, de estar convencido que lo escuchaban era mudo, porque decía, en Avellaneda, en el pueblo de Avellaneda, donde se hizo la marcha, había 0 casos antes de la marcha y ahora sigue habiendo 0 casos. Claro, hijo de... Si hay 0 casos, ¿de quién te vas a contagiar? Obvio, hay 0 casos. ¿Sí? Claro. Si vas a un lugar donde hay 0 casos, no te podés contagiarte. Necesitas que haya un caso para contagiarte. Ah, qué impresionante. Eso le dijo a su público anoche Leuco.
No se La puede prueba de que las marchas no hay contagios, dijo él, está en el pueblo de Avellaneda de Vicentín. Antes de la marcha había 0 contagios y ahora hay 0 contagios. Claro, ¿de qué te vas a contagiar si no hay nadie contagiado? Eso le dijo a su público ayer a las 10 de la noche. Hay que reírse para no llorar porque lo ve mucha gente. Yo le digo eso al público, no te apaga la radio. Es impresionante el desprecio por la vida. Claro, ¿entendés? Sí. Entonces los están mandando Sí. a su gente a morir, a contagiarse en el momento de mayor circulación del virus, gritando la gente, desparramando saliva. Habrán leído informes ustedes, la saliva hablando de manera normal llega a 1,5 metros. Si hablas con un poco más de énfasis, como estoy hablando yo en este momento, llega a 2 metros, 2 metros y pico. Si gritás, llega a 3 metros. Si corres, si saltás, ¿sí? Entonces contagias a más gente. Hay supercontagios, hay eventos de supercontagios en el mundo donde una persona contagia a 100. Así es, sí, el famoso, por ejemplo, el más famoso fue el de partido de fútbol, donde se dan, en una tribuna de fútbol se dan todas estas condiciones que vos decís de manera perfecta. Hay un dato que a priori es positivo y que en todo caso va a servir quizás para saldar esta discusión dentro de un par de semanas. Por primera vez en 14 semanas, es decir, en 3 meses y medio, en el AMBA, de manera consistente, en la zona norte, zona oeste, zona sur, en Cava, en el segundo cordón, en el Gran La Plata, bajó la positividad de los contagios, ¿sí? De los testeos, mejor dicho. Sigue siendo altísima, pero en aquellas zonas donde estaba cerca del 50, ahora está cerca del 45, donde estaba cerca del 45, la semana pasada estuvo cerca del 40, y donde había 40, la semana pasada estuvo cerca de 35. Son datos que subió Martín Barrio Nuevo, el senador provincial correntino, que viene siguiendo esos datos. Lo vi, pero él mismo advierte que cuando vos aumentes la circulación, va a haber mayor cantidad por de gente. supuesto. Y entonces Por la supuesto. inmunidad que hay creado ahora sirve para una cantidad de gente, pero no sirve para la otra. Sí, no, yo no creo que haya una cuestión de inmunidad, creo que es más una cuestión de comportamiento en todo caso, sí, que la gente de a poco va interiorizando algunos comportamientos y se cuida en todo caso un poco más, porque como vos bien decías, ya todos tenemos algún conocido que tuvo algún problema o alguna complicación por coronavirus. Ya no es solamente un conocido que dio positivo, se quedó unos días en su casa y listo. Pero a lo que voy es, teniendo en cuenta que la cantidad de casos en el AMBA no creció esa semana y que bajó la positividad, se puede pensar que efectivamente por primera vez después de 3 meses y medio cambió un poco la dinámica. Entonces, si dentro de 2 o 3 semanas vemos que esta semana la dinámica siguió descendiendo, será un punto a favor de los que dicen en todo caso de que las marchas no generan tantos contagios. Si vuelve a remontar, bueno, ya va a ser indiscutible entonces la responsabilidad de quienes convocaron a la marcha del lunes a ese nuevo cambio de tendencia. Ya están organizando una marcha, ¿sabés? Para el 26, Congreso, ¿no? Sí. El día que se trate la reforma judicial. Exactamente. Bueno, hoy seguramente tendrá dictamen. Che, Roberto, abrí La Nación recién y el título central es Tesoros enterrados y bóvedas ocultas, mito y verdad de la fortuna K. Claro, otra vez. Es O sea, no solo no publican el armado de causas de Macri, sino que vuelven a publicar las causas viejas. Es espectacular. Ponele que Claro. por lo menos informar que llamaron indagatorio al secretario de piden el indagatorio al secretario de Macri. No, mitos y fortunas, mitos y verdad sobre la fortuna acá, tesoros enterrados y bóvedas ocultas. Lo que pasa es que hay un problema de convivencia en este país, guarda, porque, digo, si un partido le dice al otro, porque Alberto Fernández prometió una reforma judicial, ganó las elecciones prometiendo esa reforma judicial, no la saca por DNU, la manda al Congreso y ellos le exigen que lo retire o le hacen una marcha con claro peligro sanitario. Pero a la vez la sociedad, vos los escuchás y todo el tiempo dicen, yo no quiero mantener vagos. Entonces cuando yo veo un Audi que lo sacaron 0 kilómetros en 2018 y no pagó nunca una patente y debe 350.000 pesos, esa persona cree que tiene derecho a no pagar los impuestos para no mantener vago. Es decir, ellos creen que el gobierno es un antro de ladrones y asesinos y los argentinos que no piensan como ellos son vagos. Es muy difícil convivir así.